viviendo es el tiempo Kairos, es el tiempo oportuno tuyo y para mí, para acceder al favor y a la gracia de Dios. Y me llena de gozo escuchar que el pastor cómo está predicando sobre lo que es la bendición, sobre que somos gente bendecida, que somos pueblo de Dios. Y es que a veces se nos olvida que somos pueblo de Dios, que somos gente bendecida, que el favor de Dios debe de estar sobre nuestra vida, que el favor de Dios se debe notar en nuestras vidas todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Durante la ausencia de los pastores, tuve el privilegio de dar una prédica aquí en un domingo de esos que ellos estuvieron fuera del país. Y yo no sé si ustedes recuerdan que el mensaje que me dio el Señor para ese domingo fue: la bendición cambia tus circunstancias. Y trajimos aquí a la familia, ¿se recuerdan? Y trajimos aquí, hicimos dos llamados. Un llamado para ser bendecidos, para reclamar las bendiciones, igual que Jacob. Y también pedimos que los padres pudieran bendecir a sus hijos y explicábamos lo que es la bendición. Y hubo un quebrantamiento y vinieron los padres con sus hijos a bendecir a sus hijos. Y explicábamos lo que es la bendición, es hablar bien. Esa es la bendición. Y me gozo cuando escucho que el pastor y la pastora siguen con el mismo tema. Gloria a Dios, porque el pueblo tenemos que entender que somos gente de Dios, somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Y por lo tanto, la bendición debe ser notoria en nuestra vida, no las maldiciones, la bendición. Porque somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Nosotros fuimos hechos por Dios para que tengamos una vida en abundancia, para que el Zoe de Dios, la vida abundante, sea notoria en nosotros y en nuestra familia. Y vamos a ver aquí nosotros tres casos de tres mujeres. No se vayan a sentir mal los hombres, pero Dios me dio esas tres mujeres, esos tres casos. Vamos a ver la vida de tres mujeres, momentos, Kairos de Dios, en estas vidas de estas mujeres que cambiaron sus vidas en una forma radical y dramática. Pero yo quiero que usted se vaya primero a la palabra en el Evangelio San Lucas, en el capítulo número 4. Y vemos en el capítulo número 4 a Jesús que viene regresando del desierto. Jesús ya había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Usted sabe la historia. Y el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto 40 días de ayuno. Y cuando sale de ese ayuno, dice que este hombre Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Entonces él, cuando sale de ahí, se va a varias ciudades y después llega a Nazaret. Diga Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño, yo me lo imagino un pueblo un poco polvoso, un pueblo insignificante, porque decían ahí, decían en los evangelios, siempre hablan, dice, y habrá algo bueno que salga de Nazaret. La gente tenía incredulidad. ¿Cuántos de los que están aquí han leído el famoso libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad? Usted se recuerda que ahí hablan del pueblecito Macondo, sumamente polvoso el lugar. Y yo así me imagino a Nazaret, lo asocio con Macondo, porque Gabriel García Márquez en su obra literaria hace hincapié de que Macondo era un lugar sumamente lleno de polvo. Yo así me imagino a Nazaret. Entonces el Señor Jesús llega a Nazaret porque era el lugar donde él creció. Y se fue directamente a la sinagoga. Entra a la sinagoga, están todos ahí sentados. Y entonces a él le dieron el privilegio, le pasan el rollo del libro de Isaías. Y él se pone de pie, toma el libro de Isaías, el rollo, y no es casualidad.
el Espíritu Santo lo guía a que lea Isaías 61. En aquel entonces era todo. Isaías no habían capítulos. Recuerde que eso ya es en la época moderna. Pero él posa sus ojos en lo que nosotros conocemos como Isaías 61. Y mira lo que él comienza a leer. Vámonos al capítulo 4, el Evangelio según San Lucas, en el verso 16. Lo tiene, ¿verdad? Y dice: vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que él era un hombre que siempre iba a la sinagoga. Y se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando él lee esa porción de la palabra, los que estaban ahí sentados, así como ustedes que están sentados ahí, lo quedaron viendo y le pusieron los ojos encima. Y la costumbre era que la persona que en ese momento leía la palabra tenía que dar una explicación, tenía que dar una pequeña enseñanza, una pequeña prédica sobre lo que había leído. Y él sintió la vista de todos. Y mire lo que dice, verso 20: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo creo que esa gente ni entendía lo que estaban escuchando. Y en efecto, mire qué interesante cómo la palabra profética del profeta Isaías, recuerde que toda la palabra escrita es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el libro de Isaías había sido escrito alrededor de 700, entre 600 y 700 años antes de que Jesús naciera. Cuando Jesús lee esta porción de Isaías 61 en la sinagoga, habían transcurrido entre 600 y 700 y pico años. ¿Qué te quiero decir con esto? No mires de menos la palabra profética que te han dado tal vez hace 10 años, hace 5 años, porque se va a cumplir en el tiempo agradable del Señor. Todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3, que todo lo que ocurre debajo del cielo ocurre en el tiempo oportuno. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para abrazar. Dice: hay un tiempo para abstenerse de abrazar. Hay un tiempo para amar, hay un tiempo para odiar, hay un tiempo para hacer la guerra, hay un tiempo para la paz, hay un tiempo para tirar piedras y hay un tiempo para recoger las piedras. Hay un tiempo para bailar y hay un tiempo para no bailar, para llorar y para reír. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un tiempo oportuno para cada cosa en tu vida. Lo que pasa que nosotros muchas veces nos impacientamos y queremos nosotros hacer que las cosas ocurran en nuestro tiempo, en nuestro cronos. Pero para que Dios opere, tú tienes que esperar el kairos de Dios, el tiempo oportuno. Cuando las cosas de Dios se te dan en el tiempo oportuno, la victoria es tuya. Tú no tienes ni que moverte, porque se te abren las puertas, porque es el tiempo de Dios. Entonces, cuando él lee esa palabra que había sido profetizada hacía 600 o 700 y pico de años atrás, la gente lo queda observando. Y cuando él dice: este es el tiempo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, no le gustó a los religiosos que estaban ahí. Lo querían, le tenían cariño, porque Jesús se había criado en Nazaret. Era el niño, era el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María, el que les hacía las mesas, las sillas.
venía este muchacho de 30 años y se paraba ahí y le dice: hoy se ha cumplido este tiempo delante de ustedes. Esa gente se escandalizó. Y mire lo que dicen ellos más adelante. Y decían entre ellos: ¿y no es este el hijo de José? ¿Y no es esta la hija de Mariita, aquella que le costuraba a mi abuelita? Y ahora habla en lenguas. Y ahora es pastora. ¿Y no es la hija del barbero? Y ahora es pastor. Y ahora dicen que es profeta. ¿Cómo es eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente te conoce de años y hay mucha familiaridad, no aceptan, no creen que la amiga, que el amigo, que con el que se criaron, con el vecino, con el hijo de fulanito, ahora sea un hombre, una mujer de Dios. La familiaridad entre las personas a veces no les permite ver, o no nos permite ver a veces los llamados que hay sobre las personas, porque como nosotros las conocemos de antaño, no creemos. Y no podemos andar nosotros diciendo: no, fíjate que ahora yo hago aquí, yo hago allá. No, el tiempo es el que se encarga. Entonces esta gente estaba escandalizada que el hijo de José el carpintero dijera que esa palabra profética se estaba cumpliendo en ese día y era en él, que él era el ungido. Mire qué tremendo el llamado que él le dice: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Le estaba sintetizando ahí todo el ministerio de Jesús, el evangelista. Jesús el evangelista, Jesús el sanador, Jesús el libertador. Y por último dice: el que trae las buenas nuevas, el que te dice: hoy, este tiempo, es el tiempo aceptable, es el tiempo agradable, es el tiempo favorable tuyo y mío. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que si Dios te está diciendo: hoy es el año agradable, no lo vayas a encasillar en el año 2014. Todos los días, todos los años es el tiempo agradable del Señor para tu vida y para mi vida. Pero tú lo debes de declarar, pero antes que eso, tú lo debes de creer. Porque si no lo crees, de nada te sirve que usted sale agradable al Señor y no lo crees, no estás haciendo nada. Tú tienes que creer, tener fe, que este es el tiempo tuyo, este es el kairos de Dios, este es el tiempo oportuno tuyo, donde vas a acceder al favor y a la gracia de Dios. Entonces él les dijo, como ellos estaban incrédulos: este es el hijo de José el carpintero. Y él les dijo: sin duda, le dice él, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y les dijo también: de cierto os digo, les dice, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo, mire lo que les empieza a contar, ponga atención. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Me voy a quedar en la viuda, no vamos a entrar a nada. Eso usted lo puede leer en su casa. ¿Usted está entendiendo lo que está ocurriendo? Jesús, lleno del Espíritu Santo, llega a la sinagoga y lee Isaías 61 y le dice: hoy se ha cumplido esa palabra profética. La gente lo queda mirando, molesta. ¿Quién se ha creído este? Si este es Jesús, el hijo del carpintero. Y él observa, él nota que estaba siendo despreciado por esta gente. Esta gente estaba molesta, sumamente molesta de escuchar que ese muchacho de 30 años dijera todo eso. Entonces, como él siente eso en su espíritu, les cuenta 2 historias. No se las cuenta, solamente hace mención de 2 casos específicos: la viuda de Sarepta, que es la que vamos a ver, es una de las mujeres, y Naamán, el rey sirio. ¿Y por qué les dice eso? ¿Sabes por qué? Porque les está diciendo: miren, la gracia y el favor de Dios fueron los que permitieron
que la viuda de Sarepta fuera bendecida por el profeta Elías. La gracia y el favor de Dios fueron los que permitieron que Naamán recibiera su milagro de sanidad. Les estaba diciendo en otras palabras: ojo, tengan cuidado, no sean incrédulos, no me vean de menos, no crean que el que está aquí no es el Mesías. Yo soy el Jesús, el Mesías. Pongan atención, porque si ustedes tienen fe, pueden encontrar gracia y favor, al igual que la viuda de Sarepta y al igual que el rey Naamán. Entonces más se molestaron porque les decía eso. Mire lo que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se molestaron que ese muchacho de 30 años le dijera todo eso. No le gustó. No le gustó. Y miren lo que querían hacer: levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. La gente religiosa, la gente que estaba ahí sentada en la sinagoga, no podían creer, no daban crédito a la palabra de este muchacho de 30 años, y nada menos que el hijo del carpintero. Pero nosotros sabemos quién es Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es el hombre que vino aquí a la tierra, que vino a través de un vientre de una mujer llamada María. Y sabemos cómo fue la concepción de él. Y sabemos que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, que tenía que venir un redentor. Sabemos la historia y creemos, por eso estamos aquí, por eso somos creyentes, por eso somos cristianos. Y sabemos nosotros que los milagros siempre se están dando. Nunca vayas a caer en esa idea religiosa de que los milagros ya pasaron. Dios te libre y Dios me libre de creer que ya Dios no opera milagros. Dios es especialista en imposible. Dios es especialista en eso que tú crees que ya no tiene solución. Ahí Dios se glorifica. Ahí Dios hace y hará grandes cosas. Gloria a Dios. Vámonos a ver la viuda de Sarepta en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17:8. ¿Y quién era la viuda de Sarepta? Mira qué importante cómo operan. Tú quieres milagros en tu vida. ¿Quién no quiere la intervención divina de Dios, pastora? La viuda de Sarepta, mira lo que dice Jesús. Habían miles de viudas en Israel. En Sidón habían un montón de viudas, madres solteras, mujeres que habían quedado abandonadas, que el esposo se les había muerto, pasando grandes adversidades, grandes pobrezas. Pero solo una, dice Jesús, no lo digo yo, solo una halló gracia delante de los ojos de Dios. Y de eso se trata el año agradable del Señor, de que nosotros podamos alcanzar esa gracia, podamos alcanzar el favor de Dios, podamos tocar el borde de su mano. Y la viuda de Sarepta era una mujer temerosa de Dios, porque fíjense que Dios en su momento le dijo a la viuda que iba a llegar el profeta, que iba a llegar un hombre de Dios. Y le encomendó, dice la palabra, no lo digo yo, le encomendó a la mujer que cuando llegara el hombre de Dios le sirviera. Si la mujer hubiera sido desobediente, la mujer no hubiera recibido el milagro que vamos a ver. Mira lo que dice. Primera de Reyes 17, verso 8. Estamos viendo la vida del profeta Elías. Elías había estado todo este tiempo atrás, había estado encuevado. Tú sabes lo que había pasado. Jezabel lo amenazó. Y aquel hombre se llenó de terror y se metió a una cueva. Y ya tú sabes la historia. Y Dios le dice: levántate. Y le dio instrucciones específicas.
vete a tal arroyo, vete aquí, vete allá, y mandó cuervos a que lo alimentaran. ¿Se imagina usted cuervos que lo alimentaran? Cuando el arroyo se secó, cuando ya no había nada más, me imagino que Elías pensó, pues hasta aquí llegué, pero no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Dios está pendiente de cada uno de tus detalles. Dios sabe cómo están tus finanzas, Dios sabe cómo está tu vida, cómo están tus relaciones. Dios sabe de lo que estás careciendo, y ahí es donde Dios se va a glorificar más. La viuda ya no tenía nada en su casa. Recuerda que no había agua, no estaba lloviendo, todo se había secado, era un desierto. Era una vida terrible la que estaba viviendo la viuda con su hijo y todas las viudas y toda la población. Pero esa viuda era una mujer temerosa de Dios, y Dios le dio un mensaje. Dios le dice a ella que va a llegar ese varón de Dios, y le encomienda que atienda a ese hombre. Mira lo que dice en el verso 8. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová y que le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive ahí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Mira cómo opera el Señor. No fue a una mujer rica, no fue a una mujer que tenía una vida acomodada. Él buscó la mujer más necesitada, pero esa mujer más necesitada era la que más buscaba a Dios, pastora, en medio de aquella montón de mujeres. Ella era la que buscaba a Dios. Por eso Dios le dio esa encomienda: atiende este hombre. Entonces Elías se levanta y se va a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y Elías le dijo: ve a la mujer recogiendo leña, porque la mujer estaba recogiendo leña para, ella dice más adelante, para hacerse un poco de pan y tomar un poco de agua con el puñadito de aceite que le quedaba y el puñado, el poquito de harina, y se iba a comer esa torta con su hijo, y iban a esperar la muerte, porque ya no había más nada que hacer. Yo no sé si en tu vida tú estás atravesando situaciones en las que tú dices: ya no hay más nada que hacer, solo me queda esto, solo me queda este puñado, solo me queda este poquito de salud, solo me queda este poquito de amor por mi esposo, porque ya mi matrimonio está más muerto que vivo, pero por eso van a venir mañana, ¿verdad? Eso no me toca a mí. Pero pueda que tú digas: mi salud está muy dañada, o la de mi familia, o mi relación familiar, en mi trabajo. Yo te tengo buenas noticias. Este es el año agradable del Señor. Es el año en que tú puedes acceder al favor y a la gracia de Dios. Pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes como la viuda de Sarepta. ¿Tú crees que para la viuda de Sarepta fue fácil deshacerte del poquito que tenía para dárselo al hombre de Dios, que ni lo conocía? ¿Tú crees que fue fácil? Claro que no fue fácil. Y ella estaba preparada para morirse. Y entonces le dice el profeta: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela de remate, él la volvió a llamar y le dijo: hey, no solo quiero agua, también tráeme una torta de pan. Dios mío, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Fíjese que el profeta era mandado, ¿verdad? Y ella le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. ¿Qué es un puñado de harina? Lo que te cabe en el puño, un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba en las latas, en una vasija, le dice. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía, le dice ella, 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dice: no tengas temor. Hoy Dios te dice en esta noche: no tengas temor, no tengas miedo. Si solamente tienes 100 lempiras en la cuenta de banco, no temas. Si te quedaste sin empleo, no tengas temor. Si el carro se te arruinó y te dijeron que ocupa un overhaul, no tengas miedo.
y no tienes cómo pagar esa reparación, no tengas. Pero mira lo que la obediencia, Dios bendice la obediencia. No tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, ve acá, anda a hacer el pan que ibas a hacer y con el que ibas a comer con tu hijo, anda a hacerlo, le dice. Pero, le dice el profeta, hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Pueblo de Dios, ¿qué significa esto? Que primero vamos a bendecir, a darle al Señor. Primero vamos a darle todo, ese poquito que tenemos. Muchas veces Dios te lo va a pedir, no porque lo necesite, sino porque Dios está probando tu corazón para bendecirte en forma abundante. Le decía el Señor hace poco, y no había sido yo obediente. Me decía el Señor a inicios del año, sé extravagante en tu dar, y en forma extravagante te bendeciré. Me quedé, wow, extravagante. Y me fui al diccionario, porque uno sabe los significados de las palabras, pero a mí me gusta ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Y extravagante es fuera de lo común. ¿Has oído que hay gente que dice, esa mujer que extravagante en la forma que se dice? Generalmente hay mujeres que le dicen así, que extravagante, o sea, llama la atención, ya sea o porque anda con poca ropa o porque anda de una forma el pelo rojo, amarillo, verde, extravagante. Entonces, extravagante es aquello que llama la atención, fuera de lo común. Yo te comparto eso. Dios quiere que nosotros demos en forma extravagante. No porque Él necesite tu dinero y el mío, no. Si Él es el dueño del oro y la plata. Mía es la plata, dice el Señor. Mío es el oro. ¿Sabes por qué Él quiere que nosotros seamos extravagantes en nuestro dar? Para bendecirnos en una forma extravagante. La gente se va a parar y va a decir, caramba, qué forma, cómo ha cambiado la vida de este hombre, de esta mujer. Llama la atención ver cómo ropa más fina, qué casa más bella, qué carro más lindo. Y mira que yo no ando pensando mucho en lo de la prosperidad. A mí no me llama la atención. Claro que sí me gusta, pero yo no hago hincapié en mis enseñanzas en eso. Pero Dios quiere darte lo mejor. Pero para que nosotros recibamos lo mejor, tú tienes que darle más allá de lo que tú tienes. Así como la mujer que quebrantó el vaso, el alabastro, fue extravagante. Y dijo él, esta mujer siempre se va a hablar de ella. Porque la mujer rompió su bote de alabastro que le costaba un ojo de la cara. Era carísimo. Miles de dólares, pero ella no le importó. Ella reconoció que ese hombre que estaba ahí en esa casa era Jesús, el Mesías, el que le había perdonado, el que le había dado una nueva oportunidad, y eso no era nada para ella. Y ella sabía, ella tuvo revelación, me imagino yo, que ese hombre iba a morir. Y ella llega y tú sabes la historia, lo unge con su alabastro, llora encima de él, y con sus cabellos, dice, le seca los pies. Y aquellos hombres y aquella gente estaba escandalizada. ¿Por qué? Porque la ofrenda había sido extravagante. Entonces llamó la atención. ¿Y qué es esto? Dijeron. Y decía el Judas, hombre, mejor hubiera guardado eso para los pobres. Un montón de dinero botó los religiosos. Entonces yo te comparto eso. Seamos extravagantes en nuestro dar. Y mira la viuda de Sarepta, y le dice el profeta, hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y entonces le dice él, no tengas temor, le dice, y haz como ha dicho, pero hazme con ello primero a mí, primero para Dios. Lo poco que tiene, primero para Dios. Y le dice, después te harás para ti, para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ese era el decreto que el Señor lanzó para esa viuda de Sarepta. Ese era el decreto, esa era la palabra profética que ella estaba esperando. Esa es la palabra profética que le llevó el profeta Elías y le cambió la vida a la mujer. La mujer que ya se iba a echar a morir porque ya no había más nada que comer. Dijo, para morir un poco con dignidad, me voy a hacer este pancito y mi hijo y yo nos vamos a morir. Pero ya Dios le había hablado a esta mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tenía relación con su Padre Celestial. Si tú no tienes relación con tu Padre Celestial, ¿cómo vas a recibir instrucciones del Dios Todopoderoso? ¿Cómo vas a saber en qué te estás enfrentando? ¿Cómo vas a conocer tus tiempos? ¿Cómo vas a conocer tus estaciones si tú no tienes tiempo de calidad de sentarte a los pies del Señor? Si tú no le pones importancia al tiempo de visitación del Espíritu Santo, porque es en el tiempo de la visitación que el Espíritu Santo te va a revelar lo que está ocurriendo en tu vida, lo que va a ocurrir. Pero si tú solamente buscas a Dios 5 minutos, Padre, bendíceme. Padre, voy aquí al banco, dame gracia. Ayúdale a mi hijo. ¿Qué instrucciones recibes del Señor si no le das tiempo? Porque cuando ya Dios te quiere hablar, ya te levantaste, tiraste la Biblia. Si es que usas la Biblia para orar. O tiras el celular no. Nadie vota el celular, pastora. Pero queremos recibir, pero no queremos dar. Y las cosas en el reino de Dios no son así. Tienes que dar para recibir. Tienes que darle tiempo de calidad al Rey de Reyes y Señor de Señores para que puedas recibir, para que no te pierdas ese tiempo de visitación. Porque cuando tú te metes y cuando tú entiendes que la visitación del Espíritu Santo está allí, el Espíritu Santo te va a comenzar a dimensionar a cosas sobrenaturales, a tiempos sobrenaturales. Y vas a comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Ya no te va a gustar lo natural, ya no te va a gustar lo ordinario, ya no te va a gustar esa oracióncita de dame, tírame. Vas a comenzar a decretar, palabra profética sobre tus circunstancias. Porque nosotros somos llamados a ser transformadores de nuestras circunstancias. Las circunstancias no nos tienen que cambiar a nosotros. Mira las circunstancias que estaba viviendo esta viuda. Eran deplorables. Ella ya se iba a morir con su hijo. Pero en el tiempo que ella le dio el Señor le dijo, te va a llegar un hombre, un profeta de Dios. Obedécele. Que no fue fácil, no fue fácil. Que tal vez ella medio titubeó ahí, pero no lo dice ahí, pero ella siguió. Dijo, yo voy a seguir la palabra. Y entonces, ¿qué sucedió? Le da la palabra profética y le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda fue. ¿Y quién no iba a ir con esa palabra, verdad? Y la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Le hizo la torta, le llevó el agua. Y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina, mi hermano, de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. No escaseó la harina. ¿Qué ocurrió aquí? Estamos viendo un milagro de multiplicación. La harina se multiplicó, hermano. El aceite se multiplicó. El agua se multiplicó. Simple y sencillamente porque la mujer tenía una relación con el Padre Celestial. La mujer tenía tiempo de búsqueda de Dios. La mujer fue obediente al mandato que le dio el Señor. La mujer fue obediente cuando tuvo el profeta. Porque una cosa es recibirla del Señor y otra cosa es estar ahí. Cuando ya vio el profeta
casa y vi el puñadito de harina y el aceite y el hombre tal vez era llenito, hermoso, híjole. Y primero dame a mí, le dice el profeta, y después harás para ti. Pero le da la palabra. Dice el Señor que no va a escasear la harina y el aceite, no va a escasear. Yo no sé cuál es tu carencia, yo no sé de qué tú estás necesitado, yo no sé qué es lo que tú tengas un puñado, pero yo te doy esta palabra hoy, no va a escasear. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, si tú eres obediente a los mandatos que Dios te ha dado, si tú eres obediente en el dar, es muy probable que en tu casa, en tu vida, se dé el milagro de la multiplicación. Ella recibió lo que decimos siempre, la recompensa del profeta. Lo que es bendecir un hombre de Dios, lo que es bendecir una mujer de Dios. Ella fue recompensada. Él era un representante de Dios. Un hombre, una mujer de Dios es un representante de Dios en la tierra. Nunca juzgues al hombre o a la mujer de Dios. Juzga la palabra. Habrán veces que no te va a gustar lo que yo diga, o a veces te va a gustar. Pero no me juzgues a mí, no juzgues al pastor cuando está predicando, ni a la profeta, ni a los que vengan acá. Juzga la palabra. Bendice el hombre y la mujer de Dios. Habrán momentos en que vas a tener que dar primero al hombre y a la mujer de Dios. Habrán veces que vas a tener que dar primero acá. Siempre y cuando tú estés siguiendo un mandato de Dios. No solo porque yo te lo digo, lo vas a hacer. La viuda de Sarepta siguió una instrucción específica dada por el Señor. Atiende a ese varón. Y ella lo atendió y ella recibió una recompensa. Por 3 años y pico, hasta que volvió a llover. Todo ese tiempo la mujer tuvo harina, la mujer tuvo aceite, la mujer tuvo vida agradable. Simple y sencillamente porque fue obediente. Rápidamente vamos a otro caso. Y vamos a ver el caso de la mujer del flujo de sangre. Mira lo que vamos aprendiendo. Es el año agradable de Dios, es el tiempo agradable de Dios para encontrar favor y gracia. Seamos como la viuda de Sarepta, obedientes, tengamos tiempo con el Señor, no perdamos el tiempo de la visitación. Sigamos las instrucciones que Dios nos da, aunque a veces no las entendamos. Pero si Dios te lo dice, hazlo, no esperes, porque en la obediencia te trae bendición. Y mira lo que vemos en el segundo caso, la mujer del flujo de sangre. Y la mujer del flujo de sangre era una mujer que usted sabe la historia, 12 años con una hemorragia tremenda. Unos estudiosos dicen que era un cáncer en la matriz. Ya la mujer había tenido dinero, pero ya no tenía nada porque todo lo había gastado en médicos. Y dice la palabra, no lo digo yo, que no mejoraba, más bien empeoraba la mujer. 12 años con ese flujo. Esa mujer ya no vivía en su casa. Ya nadie la quería porque la ley decía en Levítico que la mujer que estaba menstruando era mujer inmunda. Si menstruaba 5, 6, 7 días era inmunda, no se podía tocar esa mujer. Pero esta mujer 12 años fue inmunda, rechazada por su marido, ya no tenía marido, rechazada por sus hijos, por toda la gente, porque Dios guarde tocar a esa mujer. Ya la mujer no tenía vida. Era una vida deplorable, una vida crítica, era un caos la vida de la mujer del flujo de sangre. Pero esta mujer fue susceptible a su tiempo oportuno, a su kairos. Ella fue visitada por Jesús. Ella fue sensible al tiempo de su visitación. Esta mujer fue valiente, fue osada, porque esta mujer ya no caminaba como tú o yo. Esta mujer era mujer anémica, tal vez con una hemoglobina en 5, en 6 o en 7, te puedes imaginar. Era un cadáver andante. Ya la mujer no podía caminar erguida, tenía que caminar corva. Pero ella escucha que por ahí va a pasar Jesús. Jesús era famoso, lo sabes muy bien, era famoso por los milagros, por los prodigios, por las señales que hacía por donde pasaba.
A Jesús lo seguían las multitudes, no 100, miles de personas lo seguían. Miles de miles. Cuando dio el sermón del monte, la gente estaba con la boca abierta. No sintieron el tiempo, porque estaban extasiados escuchando una enseñanza que nunca la habían escuchado. Nunca habían visto un hombre hablar de Dios con tanta autoridad y con tanta unción. Y por donde iba Jesús había una revolución, revolucionaba donde él pasaba, porque los cojos caminaban, los sordos oían, los ciegos miraban, los endemoniados eran libres. Evangelizaba, enseñaba, predicaba. La gente quería estar con él. Entonces la mujer del flujo de sangre escucha y dijo: la mujer, esta es mi oportunidad. No pierdas tu oportunidad, pueblo de Dios. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Este es mi tiempo oportuno. La mujer estaba desesperada por un milagro. La mujer ya no tenía dinero, ya no tenía fuerzas, pero como ella había escuchado todo lo que hacía Jesús, entonces ella, gracias hermana, ella comenzó a decir: si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Si tan solo toco ese borde de su manto, yo voy a ser sana. Y eso la movió a ella. Y Jesús iba caminando en aquella multitud de gente. La multitud de gente lo oprimía, porque las calles no eran suficientemente grandes para albergar la muchedumbre que seguía a Jesús. ¿Y quién no iba a seguir a Jesús? Y él va caminando con sus discípulos y toda la gente que lo presionaban, porque la multitud eso es lo que hace, te presiona. Porque la gente lo que quería era que él les impusiera mano para caer, patas arriba. Y la mujer decía: si tan solo yo puedo tocar el borde del manto. Porque la mujer era inmunda. La mujer no se podía dar color, como decimos nosotros. No puede decirle: Jesús, dame, porque tengo una hemorragia de 12 años. Uy, la gente le iba a quedar viendo. Y nada es eso. La gente que estaba alrededor de ella tenía que pasar por un proceso, porque iban a estar como contaminados según la ley. Entonces ella no podía ser notoria. Mira qué terrible. Pero la mujer fue osada, fue valiente. Eso es lo que tenemos que copiar nosotros de esta mujer: la osadía, la valentía. Esa valentía ella la dimensionó y salió de su estado crítico, caótico. Era un cadáver, era una mujer moribunda. ¿Te puedes imaginar la vida de esa mujer? Nosotros las mujeres que podemos usar asuntos desechables. Esa mujer 12 años con ese azote, como dice la palabra, con unas hemorragias terribles. Pero ella dijo: si tan solo toco el borde del manto, no voy a ser sana. No dijo: no, tal vez, si yo tocara ese manto, tal vez, ¿sabes? No, la mujer se determinó. Mira lo que dice Job en el capítulo 22, verso 28. Dice: así mismo, lo que tú determines, lo que tú te propongas, te lo digo de otra forma, se realizará, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué te estás determinando tú? ¿Qué estás determinando tú? Lo que tú te determines a hacer, lo vas a lograr, se va a llevar a cabo. Esta mujer se determinó. Y entonces mira lo que dice. Mira lo que dice en el verso 24. Fue pues como él lo seguía la multitud, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Más adelante dice: oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás para que no la vieran entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente, mira, ella accedió, ella pudo, ella logró tocar el borde del manto del Señor. No fue casualidad, no. El Espíritu Santo permitió que ella tuviera acceso. Ella se tiró en el suelo. Ella no le importó, ella se ensució. Ella se tiró como un gusano.
pero ella tenía que tocar el talit, la vestidura de Jesús, el borde de él, el talit. Y dicen los estudiosos de la cultura hebrea que andan como una especie de botoncitos, campanitas, y cada una de esas campanitas lleva palabra de Dios. Entonces ella lo que tocó fue la palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Eso fue lo que ella tocó. Entonces ella logra acceder y toca el manto con una gran fe, que ella logró conectarse. Mira qué interesante. Ella logró conectar su espíritu con el espíritu del Dios Todopoderoso. Y en aquella muchedumbre que había, el Señor Jesús sintió que alguien lo había tocado. Y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen: ay, Señor, sí, mira el montón de gente que anda aquí. Vos estás diciendo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Se le dice él: es que virtud ha salido de mí, poder, dunamis ha salido de mí. Gloria a Dios. Mira que toda la muchedumbre que andaba con Jesús, ninguno tenía la fe de esa mujer. Andaban ahí de metiches, viendo a ver qué les decía Jesús, que les pusiera la mano. Eso es lo que andaba buscando, eso es lo que busca la muchedumbre. Pero esta mujer fue bendecida. Entonces mira, cuando ella toca el talit, ella toca el borde de su manto, inmediatamente su menstruación cesó. Ella sintió que ella paró de menstruar, de sangrar. Y dice él: ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Y fue tan insistente Jesús que ella le dice: yo te toqué. Yo fui con temor, con pena, con dolor, pero con gozo. Y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, hija. Esa es la misma fe que nosotros tenemos que tener. Queremos ver milagros, tenemos que tener la fe de la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué no? No hay ninguna diferencia entre esa mujer y nosotros. Era una mujer común y corriente como tú y como yo, pero con una fe extraordinaria, con una fe explosiva. Esa fe la dimensionó a ella, valga la redundancia, a otra dimensión. Salió de lo natural a lo sobrenatural. ¿Quién iba a creer que aquella mujer de flujo de sangre, 12 años encorvada, toda feicita, toda pálida, toda payula, iba a recibir ese milagro tan grande, tan poderoso? Esas son las cosas que Jesús hace. Esas son las cosas que el Dios Todopoderoso, al que nosotros servimos, al que nosotros amamos, eso es lo que hace Dios. Y Él no ha terminado, Él sigue haciendo constantemente. Pero tú te tienes que disponer, tú te tienes que determinar como esa mujer. Busca a Dios, búscalo, gózalo, estés pendiente de Él. Búscalo a cada momento, alábalo, adóralo. Ten tiempo de amores con Él. No te pierdas tu visitación, pueblo de Dios. No te pierdas tu visitación. Y vamos a ver el último caso. No es el último caso, es el último ejemplo. El último ejemplo es de una mujer que a mí me enternece cuando leo sobre ella, y es María, la madre de Jesús. ¿Qué diferencia hay entre María y tú? Lucas 1. ¿Qué diferencia hay entre María y Norma? Entre María y Lorna, entre María y yo, entre María y Panchita, Paquito, entre María y el hermano. No hay ninguna diferencia. María era un ser humano común y corriente. ¿Sabes cuál era la diferencia entre María? Era una mujer santa, llena de santidad. Era una mujer que no conocía a marido, no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre, estaba desposada, estaba comprometida a casarse con José, el padre de Jesús. Pero tú, no son los noviazgos como ahora, eran noviazgos distintos. No había nada entre ellos, más que una amistad, más que un compromiso de que me voy a casar con usted.
yo me voy a casar con usted. Nada más, ahí no había nada más, ni manita sudada, no de piense. Y era una cipota de 17 años, 15, 16 años. Pero era especial esa mujer. Era una mujer temerosa de Dios. Tenía que ser una mujer especial porque era el vientre en el cual iba a ser engendrado Jesús, el Emanuel, el Cristo. Y mira, ocurre en la vida de ella un milagro poderoso, poderosísimo. Mira lo que pasa, cómo fue concebido Jesús. Lucas 1, Lucas 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y verso 28, entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó y dijo: ¿y esta salutación que me hacen a mí de cuándo acá? Si yo soy María. Ella se quedó sorprendida. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: no temas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Eso es lo que tenemos que encontrar nosotros delante de los ojos, hombre o mujer: gracia, favor de Dios. Mira, la gracia te abre puertas, la gracia te abre sobre todo las puertas delante de Dios. Cuando tú eres un hombre o una mujer con gracia, Dios está atento a todas tus cosas para bendecir, para operar en tu vida. Entonces le dice: has hallado gracia delante de los ojos de Dios, has hallado favor inmerecido delante de los ojos de Dios. Y le comienza a decir: concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo. Usted lo puede seguir leyendo. Y escucha todo eso y dice en el verso 34, María estaba sorprendida. ¿Y quién no? Dígame. Si ella sabía que para quedar embarazada tenía que acostarse con un hombre. ¿Cómo es esto? Yo voy a tener un hijo, y si no conozco marido, le dice. Entonces él explica todo. Entonces le dice ella: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: mira qué interesante. El Espíritu Santo le dice el A, B y C, lo que iba a ocurrir, cómo iba a operar el milagro. Le dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Son dos cosas. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, en otras palabras, te visitará, María. El Espíritu Santo te visitará, Lorna. El Espíritu Santo te visitará, Edna. En la medida en que tú lo permitas y que tú le des al Señor y al Espíritu Santo esa libertad, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La visitación del Espíritu Santo va a venir sobre ti como una nube. Y el poder del Altísimo, el poder en griego ahí es el dunamis de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de su tumba, ese mismo poder vendrá sobre ti. Te cubrirá, le dice, con su sombra. Y tú puedes decir: pero hermana, eso es cuando María quedó embarazada. ¿Qué tiene que ver conmigo? Te estoy diciendo, hermanito, hermanita, abre tu entendimiento. Esas dos condiciones, esas dos circunstancias, si tú las permites que sucedan en tu vida, tú vas a parir milagros a cada rato. Tú vas a quedar embarazada de milagros. Yo no sé qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Yo no sé qué milagro, qué intervención divina estás pidiendo tú, que para ti te parece imposible,
Pero para Dios no hay imposibles, porque Dios es especialista en imposibles. Si tú permites que el Espíritu Santo venga sobre ti, te visite, te trastorne, te cambie, opere en ti, te haga como Él quiera hacerte. Y si tú permites que el dunamis de Dios te cubra con su sombra, te revolucione tu vida, otro gallo te va a cantar, hermanita y hermanito. Pero si tú sigues orando las oracioncitas que orabas hace 5 años, y si sigues orando las oraciones que te regalaron en un libro de Stormy O'Marshall, que no tengo nada contra ella, es una gran sierva de Dios, pero si tú sigues orando eso, hermana, hermano, hombre, ¿cuándo vas a declarar la palabra? Si la palabra es vida, es la palabra lo que tú tienes que declarar. Cada quien tiene promesas específicas dadas por Dios. Pero si tú te sientas y tú dejas que Dios te hable, si tú ves estas 3 mujeres, fueron 3 mujeres visitadas en una forma extraordinaria, en una forma fuera de lo común. Pero mira lo que ocurrió. Una de ellas albergó en su vientre 9 meses al Mesías. Otra de ellas recibió el milagro de la multiplicación. Otra de ellas recibió un milagro de sanidad extraordinario de un cáncer de 12 años, con solo tocar el borde de su manto. ¿Qué estamos esperando nosotros? Y mira que yo concluyendo con esto. Y tú puedes leer la historia en tu casa. María quedó embarazada. Si tú no lo sabías, María quedó embarazada en el acto. Y no fue fácil para María, porque María estaba preocupada porque ella era virgen. Pero el Señor toma control de todo, y el ángel se le aparece a José y le dice: no temas, si ese embarazo es del Espíritu Santo, no tengas miedo. Antes ya José ya se tranquilizó. Te lo estoy diciendo rápido. Pero mira lo que había ocurrido. Mira, 6 meses antes, no, 3 meses antes, el ángel Gabriel se presentó en Lucas 1:16, se le presenta en el lugar santo al sacerdote Zacarías, un anciano. Estaba casado con Elizabeth. Elizabeth era prima de María y Elizabeth era estéril. Y Zacarías pasaba orando por ese hijo, pasaba orando por ese hijo. Y un día, Zacarías le tocaba el turno de operar el sacerdocio y entra al altar. Y cuando entra, se le aparece el ángel y se llena de miedo. Y le dice el ángel, para que me creas, dice, ya vamos terminando, era un viejito, y Elizabeth era otra viejita estéril, así que no crean que eran chavitos, nada que ver. Entonces, dice aquí, en el verso 11, Lucas 1, entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se turbó, lo sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan, tarará, tarará, tarará. Y le dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y le cuenta todo. Fue más específico con Zacarías que con María. Pero mira dónde Zacarías mete las extremidades. Zacarías le pregunta al ángel, el sacerdote, el hombre de Dios, pastora, pero más religioso, tenía la ley grabada aquí en la cabeza. Y le pregunta a Zacarías: ¿en qué conoceré todo esto? ¿Cómo es esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿En qué conoceré esto? Prácticamente le estaba diciendo: dame una prueba de todo esto que me estás diciendo, si es cierto que va a ocurrir o no, para creerte o no. Nada que ver con lo que dijo María. María fue más sencilla. ¿Cómo será esto? María dice, ¿cómo dijo María? ¿Cómo será esto? Dice María, ¿verdad? María fue más sencilla, dijo: ¿cómo será esto? Dijo María, ¿cómo será? Cualquiera pregunta eso, pues. Pero no, el sacerdote, el religioso le dice: ¿y cómo podrá ser esto? ¿Cómo podré saber yo que esto va a ocurrir? Entonces le dice el ángel: yo soy Gabriel, le dice, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, en su tiempo oportuno,
quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mira lo que pasa al religioso, mira lo que pasa al que tiene la ley aquí metida en la cabeza y dice, no hombre, ¿cómo va a ocurrir eso? Tal vez te dan una palabra profética y te dicen, sierva de Dios, usted va a ser una mujer próspera con un negocio aquí y allá y cadenas de negocios y tarará, tarará, tarará. Gloria a Dios. ¿Cómo será esto? Pero que usted le diga al profeta o le diga al Señor, ¿y cómo tendré yo prueba de que esto va a ser cierto? Es incredulidad. Y el ángel no fue engañado y le dice, ¿por qué fuiste incrédulo? Vas a quedar mudo. Y así fue. Elizabeth quedó embarazada. Bueno, él sale de ahí, ¿verdad? Y después llega a la casa mudo, mudo, y le explicó a Elizabeth y sacó embarazada. Dejó embarazada Elizabeth. Mudo, mudo, pero pudo. Ajá. Y entonces cuando llega María, porque como le dice el ángel, Gabriel, el ángel le dice, y también tu prima está embarazada. Entonces María a los 3, 4 días se va donde Elizabeth. Y cuando se abraza, le dice Elizabeth que su bebé, que era Juan el Bautista, salta del vientre. La unción poderosa que había en esas dos mujeres y los que cargaban en su vientre tenían una unción. Ya se puede imaginar que inmediatamente Juan el Bautista reconoce que en el vientre, frente a él o frente a su madre, estaba Jesús. Entonces yo termino con esto. Y yo te quiero decir, pueblo de Dios, yo no sé cuánto tiempo tengas de conocer a Dios. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 años, 3 meses, 2 meses, qué sé yo. Pero Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Quiere hacer cosas poderosas en tu vida. Yo he sido obediente a lo que Dios me decía. Háblale de esas 3 mujeres. Y yo te digo en una forma, a manera de conclusión, ¿qué podemos nosotros aprender de estas 3 mujeres? Podemos aprender de la viuda de Sarepta la obediencia, la humildad, la mansedumbre. No se puso a discutir con el Señor, no se puso a discutir con el profeta, fue obediente, vio la mano poderosa de Dios, recibió el milagro de la multiplicación. Mira la mujer del flujo de sangre, fue valiente, sumamente osada. Fue una mujer que no le importó las circunstancias, estaba desesperada por una intervención divina, estaba desesperada por un milagro. Y ella dijo, como dé lugar, pero yo tengo que acceder, yo tengo que tocar el borde de ese manto, porque yo sé que yo voy a ser sana. Esa mujer se determinó y logró, recibió el milagro en el acto. Tenemos a María, que no estaba buscando ese milagro, pero Dios, ante los ojos de Dios, ella encontró gracia por su santidad, por su vida, por su forma de ser. Y no renegó. En ningún momento le dice el ángel Gabriel, ¿y cómo es que va a pasar todo esto? No se puso como Zacarías. Al final, no tenemos tiempo. Ella le dice, hágase con sierva, como Dios quiera. Hágase conmigo como Dios quiera. Ella dijo, no importa que me coma la gente, no importa que se rían de mí, que me hablen y que me vean embarazada y que digan cosas. Si ella sabía que estaba cargando al Mesías. Era una mujer tan prudente que cuando vio que su hijo iba creciendo y que hacía milagros y que miraba que su hijo no era común y corriente, ella no andaba hablando, ella todo lo guardaba en su corazón. Hasta el último momento, ella guardó todo en su corazón. Y es la misma mujer que va con su hijo a la boda de Caná de Galilea. Y cuando ve que los novios quedan sin vino, ella sintió compasión y se acerca a su hijo y le dice, los novios se quedaron sin vino. Y le dice Jesús, ¿y qué tengo yo que ver, mujer, con eso? Pero ella sabía que él era el Mesías, el Yeshua HaMashiach. Ella sabía que era el poderoso de Israel. Le dijo, este le va a ayudar. Y entonces ella le dice a los hombres que estaban ahí sirviendo, les dice, hagan todo lo que él le diga. Haz, pueblo de Dios, todo lo que Dios te diga. Todo lo que Dios te diga, hazlo. Mira, Dios es especialista en mudar los tiempos. Me decía el Señor hace poco, orando, ya termino. Yo estaba orando por situaciones muy personales. Y me dice el Señor, y con esto me cayó, tus pensamientos no son mis pensamientos.
pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos, mis caminos son más altos que los tuyos. Le digo, Señor, entendí. Perdóname, Padre, porque a veces nosotros queremos ver las cosas rápidamente. A veces nosotros creemos que Dios nos llama aquí, nos llama allá, y todo es en el tiempo de Dios. Y le digo, gracias, Señor. Y me dice el Señor, yo no sabía ni dónde estaba esa palabra. Yo soy el que mudo los tiempos. Yo soy el que cambio tus circunstancias. Yo soy el que cambio tus estaciones. Le digo, Señor, yo he escuchado esa palabra. Yo he escuchado esa palabra. ¿Dónde está, Señor? Y me puse a buscar y está en el libro de Daniel 2, verso 20 y algo. Él le da sabiduría al sabio y le da el entendimiento al entendido y discernimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Pueblo de Dios, es necesario que nosotros entremos a la dimensión de conocer los tiempos de Dios. Es necesario que nosotros entremos y aprendamos. Lleguemos a ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Porque hay un tiempo oportuno para cada cosa debajo del cielo. Hay un tiempo oportuno para que yo haga esto, para que yo haga aquí. Y hay un tiempo oportuno para que yo no lo haga. Hay un tiempo oportuno para que tú hagas tal cosa. Pero tenemos que saber qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros, para que no nos desbandemos y hagamos cosas que no estamos llamados a hacer. Yo concluyo con esto. Dios muda los tiempos. Dios muda tus estaciones. Dios cambia tus circunstancias. En otras partes de la palabra dice, yo cambio la suerte. Dios puede cambiar tu suerte. Tal vez las cosas no han salido como tú has querido, pero Dios cambia tu suerte. Dios puede cambiar tu circunstancia, puede cambiar tus tiempos, puede cambiar tus estaciones. En otras palabras, se puede cambiar tus sazones. Mira qué lindo eso. Dios me tiene leyendo Eclesiastés, léanlo, qué libro más bello. Pero había leído varias veces y ahora con otro entendimiento le digo, caramba, Señor. Nosotros gastamos leyendo a Paolo Coelho. A Paolo Coelho, que es un remedo, que no me vaya a oír, no le vayan a contar, un remedo del rey Salomón. Sí, ahí está todo. Ahí están los principios, los valores, pero nosotros no queremos leer. Entonces yo le dejo de tarea, lee Eclesiastés, solo son 12 capítulos. Y me dice el Señor, después lee Job. Ay, ay, ay. Pero yo soy feliz. Y usted dirá, pero la hermana, hay cosas que todavía le faltan, sí, hay cosas que me faltan todavía. Pero entendí cuando me dijo el Señor, tus pensamientos no son los míos, tus caminos no son los míos. Y dice al final, Isaías 55, la palabra no regresa vacía, solo decreta. Yo te tengo que contar